posterior a eso, como ustedes pueden ver bien aquí, nosotros tenemos una flecha que está allí indicando algo. Eso indica de que ese individuo, uno de los dos, fue el que pidió para que se agarrara por el otro. A eso nosotros le llamamos de caso índice, o probando, también se le dice, o consultando. ¿Qué significa? Que esse cara ou essa mulher pediu geneticista fazer a árvore genealógica dele. Entonces, él fue el que solicitó la elaboración del árbol genealógico. Entonces, normalmente se indica con una flecha para saber que él fue, o a partir de él es lo que se va a hacer la historia de esa familia. ¿Okay? Cuando nosotros vemos esos símbolos estándar tachados, como pueden ver con una línea, ¿cómo se le dice a esa línea así? Lateral. Transversal. Transversal. Transversal es así. Cuando tiene esta línea oblicua, indica de que esa persona en la familia ya es fallecida. Por ejemplo, si yo voy a elaborar mi árbol genealógico, mis abuelos ya son fallecidos. Entonces, para indicar, para que se sepa de que son individuos fallecidos, se le coloca o se le va a tachar, como decimos en español, ese símbolo. ¿Okay? Cuando el símbolo está así completito, pintado, marcado, ¿sí? Ese va a indicar que la persona es el afectado, enfermo, y que puede enviar esa característica a la siguiente generación. Por eso dice ahí, con rasgos hereditarios en el caso. Cuando nosotros tenemos un punto en el centro de cualquier uno de los dos símbolos que determinan el sexo, eso nos indica de que esa persona es portadora de un gen defectuoso, pero que está ligada específicamente a los cromosomas autosomas, o en este caso una herencia de tipo recesiva que también está vinculada al cromosoma X. Cuando hay, por ejemplo, un daltonismo, cuando hay, por ejemplo, una hemofilia, todo eso se coloca un punto en el centro. ¿Okay? En este caso aquí, cuando vemos una línea vertical dividiendo al símbolo y normalmente se pinta la mitad del símbolo, que es bastante común de ver así, van a ver después más enfrente, también es un portador asintomático, pero el tipo de herencia es diferente. Acá normalmente es para la herencia autosómica dominante, acá es ligada al X o recesiva, y acá en este caso la herencia es dominante. Entonces también tienen que recordar de que hay diferencia en ese sentido. Cuando nosotros tenemos corchetes a los costados, en este caso del símbolo, significa de que esa persona es adoptada. Aquí sí hay un cambio, como les voy a ir diciendo cuáles son los cambios, pero para el examen van a usar el que está en la imagen, que es de la publicación del libro. ¿Okay? Pero, ¿qué nosotros vemos? Solo acá, bien sencillito les voy a enseñar. Así, vamos a colocar el círculo y que es un casamiento, un parentesco. ¿Okay? Este parentesco tiene un problema de fertilidad, no pueden tener hijos. ¿Okay? Y el problema de fertilidad normalmente tacha, coloca otra línea debajo. Está mostrando de que uno de ellos es estéril, como si fuese que inhibe que se forme la línea luego debajo. Entonces indica que este casal es estéril, que uno de ellos no puede engendrar de forma natural a un hijo, y ellos adoptaron a una criatura. Actualmente, cuando se adopta, se hace así, líneas traselladas, trazos pequeños, líneas pequeñas, y se pone el símbolo aquí. Esta pareja que es estéril adoptó a este individuo.
cambió de esto para esto. Porque a veces por error se sobreponen las líneas y suelen salir de forma equivocada los números. Pero en el examen de ustedes, ¿cuál de los dos nosotros vamos a usar? Este que está acá, está en el libro. Porque como les dije, todavía no se publicó esa nueva actualización. Entonces, no es necesario que lo hagan así. Pueden colocarlo la línea de forma normal y colocar los colchetes luego del lado. Y ahí ya indica prácticamente de que es un individuo adoptado. ¿Cierto? Entonces, no vamos a usar la nomenclatura nueva, vamos a quedarnos con esta todavía que falta pasar por un proceso de actualización. ¿Cuál es la diferencia entre el paternidad y Ya bien. Dígame, voy a terminar acá ya voy a correr hacia ese lado. Bueno, entonces nosotros vamos a seguir usando al individuo adoptado con los colchetes de lado, ¿ok? Esto es muy común, no parece, pero es bastante común que nosotros le llamamos de casamiento consanguíneo, cuando se casan primos, por ejemplo, uno con el otro. Eso se suele identificar también en el árbol genealógico colocando dos líneas entre la pareja. Cuando no hay consanguinidad, una única línea. Cuando hay consanguinidad, dos líneas en este caso. ¿Okay? Cuando de un determinado casamiento, por ejemplo, vamos a poner acá otro casamiento, este con este, y de este casamiento nacieron gemelos. Normalmente se coloca el símbolo as y se coloca si son dicigóticos o si son monocigóticos, se ponen de forma diferente. En el caso de los gemelos que nosotros acá en el Paraguay le llamamos de mellizo, que no son iguales, que pueden ser uno del sexo masculino, uno del sexo femenino, o dos del sexo femenino y dos del sexo masculino, pero son súper diferentes uno del otro, se expresa de esta manera o de esta forma. ¿Okay? Pero cuando nosotros tenemos los llamados gemelos monocigóticos, resultados de un único óvulo y un único espermatozoide, que son idénticos y que normalmente, ya que son como si fuese uno le clonó al otro, siempre son del mismo sexo. Imposible prácticamente que sean de sexo distinto, a no ser que haya un problema de intersexualidad que puede suceder más frecuente. Pero cuando hay gemelos monocigóticos, normalmente se coloca una línea así entre ellos. Entonces también es otro símbolo que se tiene que recordar, que hay diferencias en este caso. En el caso de que se tenga un hijo o un hijo sin ser, vamos a decir así, adoptado o sin que sea en este caso gemelo, se coloca de esta forma o de esta manera. Y solo para los gemelos lo que se usa es el triángulo, vamos a decir, para unirles a los dos. También cuando ocurre el proceso como aborto, por ejemplo, también se especifica cuando es un aborto espontáneo con un triángulo pequeño y cuando es un aborto provocado con esa línea, en este caso. Normalmente el aborto provocado casi no entra porque la persona que hace nunca dice. Entonces es bastante difícil de ver en un árbol genealógico que haya el símbolo de aborto provocado. Luego nosotros tenemos este otro símbolo que es igual a aquel del fallecido, como pueden ver, pero con una diferencia. Tenemos la letra M luego debajo. ¿Qué significa? Que el individuo nació y murió, que es el mortinato, o en portugués nachimorto, que en portugués estaría la letra N en vez de estar la letra M. Recuerden que ahí cambia según el idioma de cada país. Entonces, mortinato significa que nació y murió prácticamente posterior al parto. En el caso de esterilidad, como ya les mostré, se coloca la línea que une a ese parentesco o a esa pareja y una línea bien pequeña abajo, indicando de que hay un proceso de esterilidad en cualquier uno de los dos. Normalmente se
se hace un informe debajo. ¿Qué significa? Se especifica el individuo de la generación 2, el individuo 4 de la generación 2 es estéril por azospermia. Allá abajo, en un informe, se va a detallar otra vez lo que cada uno de ellos tiene, que va a ser necesario que ustedes hagan biológicamente porque ya va a haber la historia familiar. Pero cuando ustedes ven un informe de árbol genealógico, debajo se explica dato por dato de cada uno de los símbolos que aparecen en el árbol genealógico también. Un trabajo enorme prácticamente hacer eso. Y esto aquí es muy interesante. La esterilidad relativa, que prácticamente acá casi todos dice esterilidad relativa, ¿por qué? Porque cuando las líneas son muy cortas, también porque las líneas que orden el parentesco son grandes. Y acá no me entró nomás, por eso no hice grande. Pero normalmente cuando hay una esterilidad relativa, la línea que conecta a los dos individuos es corta. Pero ¿qué significa esterilidad relativa? Por ejemplo, hay una pareja, se casaron, un año, 4 años, 5 años, 6 años, intentando tener hijos y nunca tienen. Pero nunca acudieron a un centro hospitalario para que se le dé el diagnóstico de que uno o el otro tiene problemas, es estéril. Hay mucha gente que nunca acude a un lugar para ver si hay o no el problema de esterilidad. Entonces ahí se pone de que una esterilidad relativa, no comprobada, de que uno de los dos o los dos tienen algún problema. En el caso de la esterilidad, que vemos allá que se pone la línea más corta, sí, hay un estudio que dice que fulano tiene azospermia o que tiene síndrome de Cartagena, por ejemplo. Entonces, hay un diagnóstico médico que compruebe de que esa pareja o uno de los dos es estéril. Pero en la relativa, ellos cuentan de que están casados a 15 años, nunca tuvieron hijos, nunca se cuidaron, pero nunca se fueron a un médico a ver qué problemas hay en ellos y por eso se les asigna como esterilidad relativa. ¿Ok? ¿Entendido hasta acá? ¿Van a saber montar un árbol genealógico? Sí, claro que sí. Hay que saber. Según lo que les hice, la mujer es más vieja. ¿Ok? Y si tienen la misma edad, se pone el masculino primero. Normalmente se suele estatalizar al masculino primero cuando tienen la misma edad. Pero siempre se coloca al individuo de mayor edad primero. Lo mismo cuando hay hijos. Se coloca al hijo primero, si nació primero un varón, se coloca el cuadrado primero. Después nació una menina, se coloca el círculo. Después nació otro varón, se coloca el cuadrado. Se sigue el orden de nacimiento prácticamente. ¿Okay? Ahí así se coloca así. Ahí tanto hace colocar a menina o menina, igual cuando tiene una edad, tanto hace. Bueno, dime. No entra en ese árbol genealógico. Él se encarga con otra genealogía. Entonces, en ese caso, él no entra porque se está estudiando específicamente de esa familia nada más. Entonces, cuando tiene de otro, normalmente a veces solo se colocaría en el informe. El individuo 3 de la generación 4 alega tener progenie anterior al casamiento que está siendo evaluado. Se explica tudinho lá embaixo, tintim por é a fofoca da vida da familia que se hace en la porque se tiene que contar todo, no se puede omitir nada porque vos probablemente estás buscando algo. ¿Por qué hay ese error? ¿Por qué hay esa característica? Si vos omitís por vergüenza cualquier información, eso va a conllevar a que tu árbol genealógico a veces no te dé las respuestas que vos querés. Entonces no se puede admitir un único problema en el árbol genealógico. ¿Ok? Bueno, otra cosa. Nosotros vemos acá un árbol genealógico montado. ¿Ok? Vemos que las generaciones
se asignan con números romanos. ¿Ok? Generación 1, generación 2, generación 3 y generación 4. ¿Bien? Acá nosotros vemos una familia donde se casó un individuo del sexo masculino sano con una mujer enferma. No se especifica la enfermedad, solo se dice que es enfermo. ¿Okay? Estos tuvieron descendencia. Recuerden que esta línea indica de que hay descendencia. Y ellos tuvieron 4 descendientes. ¿Okay? En la segunda generación. De los 4 descendientes nacieron el primer hijo del sexo masculino afectado enfermo. Nació el segundo hijo del sexo femenino, el tercero del sexo masculino, que también ambos sanos, y el último, o la última en este caso, que es un individuo del sexo femenino afectado también. De allí nosotros vemos que el primer hijo afectado no muestra acá su casamiento. Nosotros le estamos mostrando, se casó, acá tendría que haber una línea con su esposa, y de ese apareamiento tuvieron 1, 2, 3 hijos. Probablemente, por lo que veo acá y puedo deducir, su esposa es sana. Por eso, uno de los hijos nació sano y otros 2 nacieron enfermos. Personas, la segunda hija no tuvo una progenie, no tuvo una descendencia, y el tercer hijo sí tuvo, pero el tercer hijo es sano. Y según lo que veo acá, se casó con una persona sana. Y solo tuvieron hijos y nietos sanos. En el último caso, la mujer se casó, supongo también, con una persona sana. Tuvieron 3 hijos, 2 sanos, una afectada por una enferma. Y esta hija enferma se casó otra vez, supongo otra vez con una persona sana, porque tiene un hijo sano y 2 hijos enfermos. ¿Qué significa esta flecha? Él fue la persona que solicitó el grabando, el caso índice, que pidió que se confeccione o se elabore, en este caso, la orden de la niña. Digo. Denominante, o sí, yo voy a poner solo de los ejemplos que les voy a dar hoy en la clase. Sí, no les voy a colocar ni si es dominante ni si es recesivo. Yo solo le voy a poner la enfermedad y ahí usted no tiene que saber. Quiero quitar el resto de la clase. Que está, no voy a sacar ninguna, aquí no hay sello, no hay sello. Prometo, ¿está? Bueno. A no ser que vaya a saber. Bueno, dicho eso, entonces, acá es de la forma más sencilla, más fácil de montar un árbol genealógico. Esto se va a montar conforme la historia familiar que va a ser descrita en el ejercicio. Es interesante eso de la tercera, por ejemplo, los padres, nosotros tenemos uno, porque, por ejemplo, que no se puso la pareja. No, este es solamente para mostrar de que hay varias generaciones y que se expresan los símbolos de persona sana y de persona ¿No afectada. se interesa poner la pareja? Solo En ese caso solo se puso la familia y por consecuencia de que solo eso se quería demostrar. ¿Qué se consiguió concluir acá? Que la enfermedad viene pasando de generación en generación vino. Este es en este caso la mamá, la hija, que es en este caso la abuela de ellos. ¿Qué quiere decir? Que vino de la bisabuela. La bisavó de ellos es la que tenía la enfermedad y que pasó a todas las generaciones. ¿Okay? Eso es lo que se quiso descubrir prácticamente. ¿Okay? Professora, mas ali a senhora está investigando até a bisavó. Não, se você tem informação, normalmente ninguém tem informação depois dela. Nem todo mundo lembra, ou já faleceu, não sei.
sucede. Y a mi abuela ya falleció a muy temprano. Entonces, si yo quiero hacer el mío, quiero saber de dónde viene cierta característica o cierta enfermedad, yo no tengo esa información. Yo no puedo predecir por predecir. Mi bisabuela se murió de un infarto. Mi abuelo de un derrame. Entonces, hay problemas relacionados con la parte cardíaca, hay problemas relacionados con la parte neurológica, pero no te puedo decir de dónde vino, si es de más atrás o empezó a partir de ahí. Porque assim, a senhora não especificou a doença. Aqui não, é só para mostrar a característica. Não especificou a doença. E tem gerações que dão pausa disso. Tem geração que não tem. Eso es cuando es una herencia autosómica recesiva. Ah, Aqui é autosômica dominante. Por quê? A geração 1 tem pessoa afetada, la generación 2 tem pessoa afetada, en la generación 3 hay personas afectadas, en la generación 4 tem pessoas afectadas. Entonces es dominante. Si por ejemplo aparecía acá en la bisabuela, não aparecia ninguém doente na geração 2, não aparecia ninguém doente na geração 3, y aparecía de nuevo aquí en la generación 4, herencia autosómica recesiva, porque ahí ella salta generaciones, ela pula gerações. El caso, o coleguinha do meu filho da escola, ele é ruivo, a mãe é morena, o pai é branco. Aí todo mundo desconfiadísimo, lógicamente de eso, era pensar que pudo ser, ¿verdad? Pero investigando, ellos fueron a ver que la bisavó de ella, que era morena, era ruiva, pues ela casó con una persona negra. Y cuatro generaciones después reapareció la característica con una familia. Entonces, es algo que puede saltar, pular generaciones. ¿Cierto? Tu esposa es morena y sale rubio. ¿Por qué el Bueno, de allí vamos a lo que es la herencia autosómica dominante. Ahora sí vamos a encajar lo que aprendimos en la herencia. Cuando nosotros hablamos de la herencia autosómica dominante, justamente lo que preguntó Mikey, dice, se manifiesta en todas las generaciones de la misma familia. Entonces, generación 1 hay afectado, 2 hay afectado, 3 hay afectado, 4, 5, dependiendo del conocimiento que uno tiene, lógicamente, de la familia. Pero, para poder, en el caso, encaixar nesse tipo de herança, se siguen criterios. Pregunta de prova. ¿Cuáles son los criterios que determinan la herencia autosómica dominante? ¿Cuáles son los criterios que determinan la herencia autosómica recesiva? Entonces, va a ver, fue pregunta de la prueba de otro maestro. Y puede aparecer en la de ustedes. Entonces, ¿cuáles son los criterios que determinan la herencia autosómica dominante? 1. Siempre van a existir varias personas afectadas en esa familia, que fue lo que vimos anteriormente. 2. Los afectados, los enfermos, siempre son hijos de uno de los progenitores que también es enfermo. ¿Cierto? 3. Las personas sanas solo dan origen a hijos sanos. Imposible dar origen a hijos enfermos. 4. Están afectados en la familia hombres y mujeres de forma independiente, porque no está ligada al sexo. Entonces pueden estar afectadas tanto mujeres como hombres también. Tiene un patrón de herencia vertical. ¿Cómo así, profesor? Un patrón de herencia vertical. Va bajando así prácticamente, esa característica pasando de generación a generación. También los afectados, ¿qué significa? Que la persona enferma tiene un riesgo de que en la siguiente generación haya un 50% de los hijos afectados, de recurrencia de 50%. Y existen afectados en todas las generaciones. Entonces, tengan en cuenta de que
enfermo. Una mujer sana. Estos tuvieron 1, 2, 3, 4, 5 hijos. De los 5 hijos, esta mujer, la primera, los hijos nació afectada. El segundo hijo sano, la tercera afectada, el cuarto sano y el quinto afectado. Los 2 hijos del medio no tienen descendencia. La primera hija, enferma, se casó con una persona sana. Ellos tuvieron 4 hijos. Recuerden, sigue más o menos una recurrencia del 50%. 2 hijos sanos, 2 hijos enfermos. Este hijo sano se casó con una persona sana. Solamente tienen hijos sanos. Una persona enferma con una persona sana, recurrencia de 50%. 2 afectados y 2 en el caso sanos. ¿Cierto? ¿Se entiende? Acá para que se recuerden de Jackie Mender. Jackie Mender, ¿qué nos dice? Todo el mundo va a decir ahora Jackie Mender. ¿Qué nos dice? Nos muestra acá que esta persona heterocigota se casa con una persona homocigota recesiva. Vamos a hacer cuadradillo de esa forma. Vamos a hacer cuadradillo de nuevo. Bueno, estos 2 se casan, se aparean y tienen 4 hijos. 2 de los 4 son heterocigotos como uno de los progenitores, como el papá. En este caso son enfermos, que tienen el alelo dominante para cierta enfermedad. No especificamos todavía la enfermedad, recuérdense de eso. Y 2 hijos, indistintamente del sexo, como pueden ver, salieron homocigotos recesivos como la mamá. Y en este caso son sanos también. ¿Cierto? Sí. Cuando hablamos de la herencia autosómica dominante, la acondroplasia es una enfermedad genética que se hereda de forma autosómica dominante, pero en un porcentaje muy pequeño, 25% de los casos, nada más. 75% de las personas que nacen con acondroplasia nacen por causa de una mutación nueva. ¿Cómo así? Es una mutación nueva. Pais normales, de estatura normal, que tienen filho con acondroplasia. Y nunca hubo un único caso en la familia. ¿Cómo se explica? Si a señora acabó de falar que es autosómica dominante, se supone que tiene que haber el alelo en uno de los 2 padres para que el hijo lo tenga. Pero ¿saben qué explica eso? La radiación que hay en los celulares, la radiación que hay en las tabletas, los alimentos con conservantes, que hacen con que muchos genes muten, cambien, y eso conduzca a que se formen mutaciones nuevas. En el Brasil hay muchísimos casos nuevos en la familia nunca registrados de personas que nacen con acondroplasia. Entonces, es una enfermedad genética, una mutación genética que comúnmente era heredado de forma autosómica dominante. Uno de los padres por lo menos tenía que tener el alelo mutado para que su hijo nazca así. Actualmente ya. Por
la guacachilaya, como le dicen en portugués, no se desarrolle como debería y eso conduzca a que los huesos tampoco se desarrollen como deberían, haciendo con que tengan un acortamiento de los huesos, principalmente de los miembros superiores y de los miembros inferiores. Muchos de los que tienen acondroplasia, la parte del tronco, tienen un tamaño normal y los miembros son los que tienen un menor tamaño. Además de eso, tienen la pierna con la característica varo, que se le dice, pierna más encurvada que de lo normal, tienen una curvatura muy acentuada en la región lumbar, también, que es una característica también de estos individuos, tienen una depresión en la región nasal, es más para adentro, pero normal no están saliendo hacia afuera, tienen la frente bastante proeminente y varios otros problemas más también que están relacionados justamente con la enfermedad. Si se casa dos anuales, todos sus hijos van a ser no. Porque tiene que ir así. Hay un 25% de chance de que un casado no tenga hijos con una enfermedad. Hay un 25% de chances. Entonces, sabemos nosotros que es una herencia autosómica dominante, pero hay probabilidad de que ellos también tengan hijos normales. Justamente unos días atrás, yo estaba mirando el Instagram, creo, el video del Instagram, y he visto un chat de revelación, donde siempre el de chat de revelación dice, acho que é menina, y hacen un video de eso. Y justamente viene la mamá, que tiene estatura normal, y dice, ay, yo acho que é menina. Y viene el papá, que tiene estatura normal, y dice, yo soy pai, yo acho que é menino. Y atrás del papá vienen los abuelos, bien pequenininhos. Yo acho que la mayoría de ustedes vio ese video. Ah, yo acho que é menina, yo soy a tia, yo acho que toditos son pequenininhos. Después estuve mirando en las redes sociales que el miedo de ese casado era un NI, la acondroplasia. Pero según todo el acompañamiento ginecológico, técnico que estaban haciendo, no iban a hacer con las estatura pequeñas, sino que iban a tener esa estatura normal. Entonces, para que ustedes vean A senhora falou de que parecia com a minha dúvida, mas é o seguinte, a senhora falou que um casal de anões tem 25% de ter um filho com a estatura normal. Se esse filho com estatura normal casa com outro filho de anões também com estatura normal, ahí la chance ele es va- más grande de que ellos tengan hijos con acondroplasia. no caso, é porque assim, você falou 25%, aí um casal que nasceu grande, filho de anões, ele também tem 25% ou a chance de ser anão aumenta? Aí diminui 25%. Ahí va 50. Tá. Después, todo lo que les dije, prácticamente está acá para que puedan leer, para ir adelantando. Y otra cosa muy interesante es que la acondroplasia aparece como una mutación espontánea, como ya les dije, una mutación nueva, que ocurre al azar a cada 20.000 nacimientos. Entonces, la prevalencia de cada 20.000, uno puede nacer con acondroplasia sin tener un único registro en la familia. Entonces, alrededor del 90% de los niños con acondroplasia no tienen historia de ella en sus familias. Como les dije, es al azar, es aleatorio, no hay registros
ocurre una pérdida neuronal selectiva. Y esa pérdida neuronal conduce a un problema que se llama corea. La corea son movimientos involuntarios que esa persona realiza sin darse cuenta. ¿Qué significa? Que la persona va teniendo sus movimientos a lo largo de su vida de forma involuntaria. Es una enfermedad progresiva. Normalmente los primeros signos de la enfermedad empiezan en la mitad de la vida adulta, 30 años más o menos, empiezan a surgir los primeros signos. ¿Cuáles serían? Tener unos movimientos, hacer unos movimientos sin que el cerebro le ordene. Es involuntario. O también esto puede darse, por ejemplo, con movimientos oculares, con movimientos de la boca. Así que yo les voy a mostrar un video de una persona con, en este caso, enfermedad de Huntington, donde ya les digo que se puede evidenciar, en este caso, esos movimientos. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Aisha. Presente. Amanda. Presente. Ana Carolina. Ana Clara. Presente. Ana Alicia. Atos. Presente. Camila. Presente. Carlos. Débora. Verdi. Eduardo. Emily Guedes. Emily González. Presente. Esther. Presente. Fernanda. Presente. Fiorella. Gabriel. Giovanna Navarro. Gustavo. Alisson. Elio. Iane. Presente. Igor. Isabela Bernardino. Presente. Isabela Méndez. Isabel Santiago. Presente. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa que va perdiendo, va ocurriendo una pérdida de las neuronas, y eso conduce a que esa persona vaya teniendo la corea, que son esos movimientos involuntarios. Aquí voy a mostrarle la otra diapositiva. No solamente, vamos a decir así, este problema conduce al movimiento involuntario. La persona va teniendo problemas de comportamiento, problemas cognitivos y problemas motores. Con relación a los problemas de comportamiento, la persona, a partir de que empiezan los primeros signos de la enfermedad, tiene apatía, depresión, alteraciones de juicio, irritabilidad, no consigue dormir, es impulsivo, mucha tendencia al suicidio, agresión, como también psicosis. En lo que va de los problemas cognitivos, dificultad de lenguaje, atención decreciente, déficit en el aprendizaje y múltiples problemas de memoria y otros más. Con relación a los problemas motores, nosotros tenemos corea, amnesia, dificultad de habla. La persona con el problema motor no consigue decir una frase completa. Le va dificultando, por la pérdida, como les dije, de las neuronas, hasta conseguir hablar. Los problemas motores no son solo eso que vemos aquí. Nosotros también tenemos que esa persona va a tener movimientos espasmódicos, problemas de contorsión involuntaria, rigidez muscular y contracturas musculares, movimiento ocular muy lento o muy rápido, que también es una característica de esta síndrome. Dificultad para caminar o mantener la postura y el equilibrio, así como también dificultad para hablar o tragar, ingerir en el caso. Entonces, para que tengan de ahí, les muestro el video de cómo es una persona con la enfermedad de Huntington. Bueno, esta es una neurología en punto. Aquí vemos una paciente con Ella hace su corea movimiento, no es porque ella quiere, es ya diagnosticada involuntario, con el estudio de genética de expansión de tripletas. Vemos en el cuerpo izquierdo la paciente que no tiene estos movimientos corea tóxicos, en la tetosis también. Es muy difícil encontrar una corea única sin la tetosis, ese movimiento serpenteante que aparece en los dedos, que ustedes ven acá, es asimétrico. Ya vamos a pasar el momento en la boca, cómo es que se ven esos movimientos, también orolinguales, el compromiso en la mandíbula
a ver estos movimientos asimétricos de Corea. Aquí lo vemos en este pie izquierdo también, movimientos involuntarios. Esta es una Corea en tinto para que no la olviden. En la boca también. Esa persona se queda 24 horas al día haciendo esos movimientos. Por eso es lo que le da tantos problemas comportamentales en el comportamiento. Porque imagínense estar el día entero así. Un alumno me dijo, mas profe, usted no es síndrome de Tourette. No, el síndrome de Tourette tiene crisis determinadas. Momentos específicos. En el síndrome de Huntington, con la enfermedad de Huntington, se tiene una cura, pero tiene tratamientos. El tratamiento hoy día más asertivo para esto, para reducir en este caso las crisis, es la inclusión del cannabis. El cannabis está teniendo resultados muy favorables. No es más bueno el cannabis. No, pero el cannabis viene desde los Estados Unidos, es lo que me vas a ver decir. En los Estados Unidos creo que se empezó su producción y después vino para acá. El cannabis, el aceite principalmente, es fantástico en su forma, ¿verdad? Es una farmacia. Hoy día la farmacia produce en grandes escalas eso. Y que hace, en este caso, se vieron resultados muy importantes, muy evolutivos para reducir un poco esos movimientos involuntarios en estos individuos. Esto, gente, está así porque ella trata. No piensen de que es en esa